Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un circuito, una simulación de un circuito con un temporizador 555 para hacer parpadear dos LEDs alternadamente. Y voy a explicar cuál es la importancia de utilizar estos valores de, por ejemplo, este valor de capacitor, luego por qué vamos a utilizar estos valores de resistencias, es decir, comprender desde fondo por qué esos valores y qué pasa si variamos los valores de resistencias que tenemos aquí. Claro que el circuito aún no lo tenemos conectado, ¿no? Solo tenemos las partes, todo esto vamos a necesitar. Y de igual manera vamos a variar el valor del capacitor y vamos a ir viendo qué pasa con el encendido y apagado de los LEDs, es decir, cuál es la importancia de utilizar ciertos valores en los componentes. Así que vamos a comenzar. Tenemos aquí el temporizador 555 y este tiene 8 pines, así que lo que vamos a hacer es primero comenzar a conectar esto. Vamos a conectar el positivo de la pila de 9 voltios a un extremo de la resistencia de 10 kiloohms. Luego el otro extremo de la resistencia de 10 kiloohms lo conectamos a un extremo de la resistencia de 1 kiloohms, es decir, a una patita. Y la otra patita de esa resistencia la conectamos al positivo del capacitor y al mismo tiempo vamos a unir tanto esa patita de la resistencia que está unida al positivo del capacitor, vamos a enviar eso al pin número 2, ¿sí? Ahora, les voy a explicar lo siguiente. ¿Por qué les comenté en un principio que vamos a ir variando el valor del capacitor? Bueno, cuando nosotros ajustamos el valor del capacitor, es decir, la capacidad del capacitor, en este caso, la capacidad de este capacitor es de 100 microfaradios, ¿sí? Cuando hacemos eso vamos a ir ajustando de igual manera la frecuencia del parpadeo de los LEDs. Ahorita les explico por qué. Voy a conectar este circuito, terminar de conectarlo y ahorita les explico por qué conecté el circuito de esa manera, ¿sí? Bueno, el negativo del capacitor lo vamos a enviar al pin 1 porque el pin 1 es el pin de tierra, ¿sí? Y de igual manera, el pin 6 lo vamos a conectar en el positivo del capacitor. Luego el pin 4 y el 8 lo enviamos al positivo de la fuente de voltaje. Si te das cuenta, el positivo de la fuente de voltaje es todo este cable, vemos aquí, que está aquí. De igual manera, esta patita de la resistencia de 10K está conectado al positivo de la fuente de voltaje, al igual que el pin 4 y el pin 8. Y ahorita les digo por qué. Luego el pin 3 del temporizador es el pin de salida, es donde vamos a poner los LEDs. Y aquí tengo estos LEDs que están en serie con una resistencia de 220, ¿no? Esto es para que no se nos quemen. Y vamos a conectar al pin 3. De igual manera vamos a tener otro LED con su resistencia y de igual manera el pin 3. Si te fijas, este es un nodo en común y ahí están unidos el LED y la resistencia y luego este otro LED y la resistencia. Luego, este vamos a, voy a hacer un poquito más abajo este. Acuérdate que el negativo del capacitor lo enviamos al pin 1 y luego este es el cátodo del LED que está conectado a una resistencia y el cátodo siempre va al negativo, ¿no? Y el negativo aquí está. En este punto se encuentran el negativo del capacitor, el cátodo del LED y la resistencia en este punto y van al pin 1 del temporizador, que el pin 1 es tierra, ¿sí? Casi tenemos conectado esto, ahora enviamos esto acá. Si te fijas, se van, el parpadeo de los LEDs se está alternando, mira. Ah, me falta algo. El pin 7 lo vamos a conectar aquí, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Ahorita te explico qué significa esto. Bueno, cuando ajustamos la capacidad del capacitor, vamos a ajustarla. Le voy a poner 10 microfaradios. Bueno, aquí, a ver, no sé qué hice, la verdad. Si te fijas, la velocidad ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado la velocidad. Observa, mira, la voy a hacer más lenta cuando aumente la capacidad del capacitor, el parpadeo, pues. ¿Por qué esto? Bueno, al ajustar la capacidad del capacitor,
ajustamos la frecuencia del parpadeo de los dos LEDs. ¿Esto por qué? Un capacitor más grande, por ejemplo, de 100 microfaradios, va a aumentar el tiempo de carga y descarga. Nosotros sabemos que los capacitores, cuando le metemos corriente eléctrica, existe una carga y descarga. Entonces, cuando hacemos esto, cuando aumentamos la capacidad del capacitor, en este caso 100 microfaradios, va a aumentar el tiempo de carga y descarga y a la vez va a haber un parpadeo más lento. Si el capacitor tiene menos capacidad, por ejemplo 10 microfaradios, el parpadeo va a ser más rápido, ya que el tiempo de carga y descarga, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir. ¿Sí? Recuerda que cuando el capacitor se está cargando, su voltaje, es decir, en la carga del capacitor el voltaje sube y baja, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos nuestro circuito del 555 se enciende, el capacitor, como va a empezar a circular corriente en el circuito, el capacitor va a comenzar a cargarse y su voltaje va a subir poco a poco. Acuérdate que el voltaje del capacitor, eso lo vimos en el circuito RC, te recomiendo que veas ese tema. Bueno, al irse cargando el capacitor, su voltaje va subiendo poco a poco, no lo hace bruscamente. Entonces, este voltaje va a subir hasta llegar aproximadamente a las 2/3 partes del valor de voltaje de la pila, que es de 9 voltios. Es decir, que el voltaje del capacitor va a llegar aproximadamente a los 6 voltios, ¿sí? Cuando el capacitor alcanza ese valor de voltaje, aproximadamente las 2/3 partes, los 6 voltios, el pin número 6 del 555 va a detectar eso y va a apagar la salida del 555, es decir, va a apagar el pin 3. El pin 3 es donde están conectados pues los dos LEDs, ¿no? Entonces, una vez que el 555 apaga la salida, es decir, el 333, en la salida están conectados los LEDs, el capacitor va a comenzar a descargarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no va a estar, es decir, el capacitor se carga y se descarga. Y al irse descargando su voltaje va a comenzar a bajar. Cuando el capacitor tiene un valor bajo, el pin 2 de nuestro 555, que es trigger, va a detectar ese voltaje bajo y va a hacer que el LED, es decir, va a encender la salida y va a hacer que el LED se encienda, ¿sí? Bueno, la carga y descarga del capacitor va a controlar el encendido y apagado del temporizador. Esto va a hacer que los LEDs parpadeen, ¿sí? Bueno, y el pin 1, como les dije, es el pin que va a tierra. El pin 4 es el pin que va al reset. Se conecta a este pin normalmente al positivo de la fuente de voltaje, luego les explico por qué. Y el pin número 8 va al positivo de la fuente de alimentación, luego les explico por qué. Luego, el pin número 7, este va a controlar la carga y descarga del capacitor, es decir, el pin número 7 va a definir el ciclo de encendido y apagado de nuestro capacitor. Entonces, al ir variando la capacidad, vamos a ir haciendo que estos LEDs vayan parpadeando más lento o más rápido, ¿no? De igual manera, si aumentamos o disminuimos el valor de la resistencia, por ejemplo, vamos a aumentar el valor de la resistencia. Lo voy a aumentar a 100 kilos. Es un valor muy alto, pero si te fijas, el, el parpadeo de los LEDs es súper lento ahora. Eso tiene que ver porque estas resistencias influyen en la carga y descarga del capacitor. Esto es por el circuito RC. De igual manera, si disminuimos el valor de la resistencia, vamos a hacer que esto sea muy rápido. Mira, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque entre menos valor de resistencia, más rápido se carga y descarga el capacitor. Mira aquí, mira. Rápido se carga y descarga. Si aumentamos el valor de la resistencia a 10, vemos que se carga y descarga más lento. Y aquí mucho más lento, ¿sí? Entonces, pues esto es una explicación sencilla, luego podemos hacer esto con cálculos, pero es importante tener una noción de por qué vamos variando el valor de las resistencias, el valor del capacitor,